Proceso de trabajo. Bienvenido a la capacitación de técnico en cultivos vegetales, donde aprenderás cómo desarrollar un cultivo desde la planeación y la preparación de la tierra, pasando por la siembra y el cuidado de las plantas, hasta la cosecha y la venta. Durante tu proceso de aprendizaje, identificarás las áreas que conforman tu zona de trabajo, las herramientas que usarás, las medidas de higiene y seguridad que debes seguir, y los elementos que te ayudarán a seleccionar las semillas que sembrarás. Te mostraremos cómo planear un cultivo para obtener mejores resultados. Aprenderás labranza de conservación y cómo formar las camas de siembra para realizar la plantación. Además, conocerás sobre fertilización y control de plagas. Te enseñaremos a identificar el momento en que tu cultivo ha alcanzado la madurez y entonces puedas realizar la cosecha, cuidando su almacenaje y transportación. Finalmente, aprenderás a manejar y valorizar el rastrojo. Conocerás cómo reducir costos y mejorar la venta de tu cosecha. Además, si no tienes una extensión de tierra, te mostraremos cómo desarrollar cultivos hidropónicos y verticales. ¡Te deseamos mucho éxito! Zona de trabajo. Las labores agrícolas se llevan a cabo en diferentes áreas. Es necesario que las identifiques, pues es donde realizarás tu trabajo. En el área de germinación están los semilleros donde se cultivan las semillas pequeñas. Se cuida su desarrollo hasta que estén firmes y sea el momento de trasplantarlas. El área de siembra, también conocida como terreno, parcela, cultivo o plantación, es donde harás lo siguiente: formar camas y surcos, sembrar, cuidar el cultivo, cosechar y manejar los residuos. Esta área debe estar alejada del ganado. Protégela colocando una cerca. El área de riego es el almacén de agua potable destinada para regar el cultivo y para actividades de aseo e higiene. Las bombas y el sistema de riego también forman parte de este espacio. Un almacén es el espacio destinado para guardar insumos y herramientas, para tenerlos disponibles en condiciones óptimas cuando sean requeridos. En el campo hay varios tipos. De semillas. Aquí se guardan las semillas en contenedores que las mantienen en buenas condiciones y prolongan su duración, evitando que se contaminen. Almacén de la cosecha. En él se depositan las hortalizas recién cortadas. Aquí mismo se empacan en caso de que no lo estén. Hay dos tipos. El seco, en donde las hortalizas que aún no están maduras quedan a temperatura ambiente sin presencia de luz y en espera de ser transportadas. Y el cuarto frío, donde se conservan los vegetales que requieren refrigeración o que no serán transportados inmediatamente. Almacén de maquinaria. Aquí se guardan las herramientas manuales y mecánicas para protegerlas del clima que puede deteriorarlas. También están los instrumentos con los que se les da mantenimiento. La maquinaria grande, como tractores o arados, deben estar bajo una estructura que los resguarde de los rayos del sol y lluvias. Almacén de químicos. Este espacio contiene equipo y productos para la fertilización de la tierra y para el control de plagas. Otras áreas cerca de la zona de cultivo son sanitarios, que pueden ser fijos
o móviles. Lavabo, para tu higiene personal. Espacio de comida, que también puede ser fijo o móvil. Todas las áreas mencionadas pueden estar a cielo abierto o en invernaderos. La diferencia es que estos últimos son espacios cerrados donde se permite la entrada de luz y calor, pero se controla la temperatura, la humedad y la ventilación. Más adelante conocerás las actividades que se realizan en cada una de ellas. Herramientas manuales básicas. El trabajo de campo requiere el uso de herramientas manuales para realizar labores distintas, como cortar maleza o cosechar. Son instrumentos básicos que funcionan con la fuerza que les aplicas. Tienen diseños ergonómicos para un fácil manejo. Las herramientas manuales se clasifican en 4 grupos. De corte. Sirven, entre otras cosas, para quitar la hierba, troncos y abrir envases. Con bordes filosos. Sirven para trocear. De golpe. Utilizadas para clavar o perforar. De torsión. Se usan para sujetar o atornillar piezas. Existen otras que sirven exclusivamente para la siembra. Antes de usar cualquier herramienta, debes conocer muy bien su funcionamiento practicando con ellas. Utilízalas para la función que fueron creadas. En cada uso, revisa que estén en buen estado. Si no es así, dales mantenimiento o sustitúyelas. Porta siempre el equipo de protección personal para evitar accidentes. Evita distracciones y sobreesfuerzos para prevenir golpes, cortaduras, lesiones oculares o musculares. Todas las herramientas requieren un mantenimiento diario. Límpialas y afila las que lo requieran. Engrasa las articulaciones para evitar su oxidación. Observa que sus mangos no estén astillados o rajados y que estén perfectamente acoplados a la herramienta. Verifica que las mordazas y brazos de apriete estén sin deformar. Por ningún motivo utilices herramientas en mal estado. Márcalas y retíralas del almacén donde se guardan para evitar que otros las usen. Al transportarlas, protégelas. Puedes utilizar cajas especiales, bolsas o cinturones. Si son punzocortantes, cúbrelas con sus fundas y evita llevarlas en tus bolsillos. Usar las herramientas correctamente y darles mantenimiento alarga su vida útil y disminuye el riesgo de que sufras un accidente. Maquinaria agrícola básica. Si tu terreno es muy grande, puedes utilizar maquinaria agrícola para preparar la tierra, sembrar y transportar materiales. Se conoce como maquinaria a las máquinas o equipos que aprovechan la energía de un motor para desplazarse por el campo. Estas son las máquinas agrícolas más usadas. Tractores. Se emplean para jalar o empujar cargas y accionar implementos como rastras, arados o sembradoras. Cosechadora o segadora. Es utilizada para cortar las plantas maduras, trillar y limpiar el cultivo. Se puede equipar con diferentes implementos como plataformas de corte y recolección. Los equipos tienen motor independiente y no son fijos. Algunos son fertilizadoras. Esparcen el fertilizante sobre la tierra. Equipo fitosanitario. Son máquinas para aplicar insecticidas
fungicidas y herbicidas. Lava con agua a presión el contenedor del equipo después de usarlo, pues los químicos que utiliza pueden formar costras y obstruir los filtros. Los implementos son utilizados con la ayuda de un tractor, ya que no tienen motor. Los más utilizados son: arado. Se usa para abrir surcos en la tierra, nivelarla y formar camas para plantar semillas. Sembradora. Se utiliza para enterrar semillas y distribuirlas en el campo. Cultivadora. Se emplea durante el crecimiento de los vegetales. Pasa entre los surcos removiendo el suelo que está alrededor de las raíces. Gracias a esto, asegura una buena aireación y mejora la penetración del agua. El mantenimiento básico de la maquinaria y los implementos consisten en lo siguiente. Para los implementos, límpialos antes de guardarlos. Si puedes separar sus piezas, lávalos con agua a presión y detergente, incluyendo los filtros. Para la maquinaria, revisa el nivel de aceite del agua. Cámbialos periódicamente. Mantén el tanque de combustible casi lleno. Deja 2 centímetros libres del combustible a la tapa del tanque. Verifica la presión de los neumáticos si los tiene. Protege con pintura las zonas que hayan sufrido roces o desgastes para que no se oxiden. La maquinaria utilizada en las actividades del campo agiliza los procesos de siembra y aumenta la productividad. Recuerda darle mantenimiento cada que la uses. Higiene personal. Al trabajar en el campo, debes cuidar tu higiene personal. Así, ayudarás a que las instalaciones y el área de cultivo sean productivas. Para eso, lleva a cabo las siguientes acciones. Báñate antes de ir a trabajar. Mantén tus uñas limpias y cortas. Evita usar anillos o pulseras. Si eres hombre, conserva tu cabello corto. Si eres mujer, recoge tu cabello para prevenir accidentes. Usa playera o camisa de manga larga para proteger tu piel de los rayos del sol y cubrebocas o paliacate para cuidar tu garganta del polvo. Utiliza calzado resistente y cómodo. Ve al médico si tienes síntomas de alguna enfermedad o estás herido. Acude a tu supervisor si detectas que algún compañero se siente mal. Evita compartir botellas o vasos al beber agua, ya que te podrían contagiar alguna enfermedad. Lávate las manos antes y después de realizar cualquier tarea. Por ningún motivo escupas en el campo o en las instalaciones. Utiliza solo las letrinas o los baños para orinar o defecar. De lo contrario, podrías contaminar la siembra. Evita comer en el cultivo. Hazlo solo en las áreas establecidas. Toma agua constantemente para mantenerte hidratado. La higiene personal forma parte de un buen manejo en el cultivo de vegetales. Llévala a cabo de manera responsable. Medidas de seguridad. En el campo estarás expuesto a riesgos que te ponen en peligro. Por eso, presta atención a las siguientes medidas de seguridad. Cuando utilices maquinaria y herramienta, usa tractores con cabinas de seguridad, ya que te protegerán en caso de una volcadura. Espera a que se apague por completo la máquina antes de revisarla. De lo contrario, tu ropa o manos pueden quedar atrapadas en el motor.
Debes estar atento al utilizar los implementos de trabajo y la maquinaria, porque si hay gente trabajando contigo, podrías causar un accidente. Utilice herramientas sin desgaste. Así, evitarás lesiones causadas por esfuerzos innecesarios. Al utilizar plaguicidas y fertilizantes, lee la etiqueta del producto y sigue las instrucciones de uso. Trabaja acompañado. Evita usarlos a altas temperaturas, con lluvia o viento. Evita comer, beber y fumar cuando los utilices. Lava tus manos, cara y uniforme después de aplicarlos. Para prevenir un incendio, evita el uso de encendedores, cerillos y cualquier producto inflamable. Evita fumar en tu zona de trabajo. Si se produce alguno, ten a la mano un extintor para apagar el fuego. Para prevenir alguna infección o enfermedad causada por algún animal o plantas, usa ropa de trabajo. Cuida tu higiene personal. Y consulta a un médico para que te diga cuáles vacunas te debes poner. Al trabajar durante mucho tiempo bajo el sol, bebe agua con frecuencia. Toma descansos breves en lugares con sombra y aire. Intercambia tareas con tus compañeros para disminuir la exposición a los rayos solares. Cuando levantes objetos pesados, antes de levantarlos, ubica el sitio donde los colocarás. Acerca la carga a tu cuerpo para balancear el peso. Haz tu trabajo con calma y tómate algunos segundos para pensar las acciones que realizarás. Es más importante y menos costoso planear lo que harás que lesionarte en el proceso. Métodos para controlar plagas. Para cuidar el desarrollo y la producción de tus cultivos, es necesario que los protejas. En esta clase, conocerás los principales métodos para controlar plagas. Estos son: cultural o ecológico. Involucra preparar y fertilizar la tierra, cuidar y limpiar el cultivo y manejar los residuos. Con este método se eliminan plantas enfermas y se controlan hongos y virus. Tecnológico. Se refiere al uso de trampas o mallas donde se aplican aceites para alejar insectos. Biológico. Consiste en aprovechar los enemigos naturales de las plagas. Depredadores. Insectos como las mariquitas y las crisopas o chinches que se alimentan de huevos, larvas, ninfas, pupas y adultos de otros insectos. Parásitos. Organismos que dañan a la plaga depositando sus huevos dentro o fuera de ella. Cuando nace el parásito, la devora. Patógenos. Son bacterias, hongos o virus que enferman a las plagas. También hay plantas que las ahuyentan. Puedes sembrarlas junto con otras para que se protejan entre ellas. Químico. Se refiere a pesticidas o herbicidas cuya acción es rápida, pero son dañinos para la salud. Selecciona el método que combata más rápido a la plaga, asegurándote de no dañar el cultivo ni tu salud. Tipos de suelos. Para un crecimiento firme de las plantas, el suelo debe tener los nutrientes y estructura necesarios. El suelo abarca el primer metro de profundidad de la tierra. Allí viven plantas y animales dentro y sobre él.
Está compuesto por minerales, grava, arcilla, limo y arena. Nutrientes. Algunos son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. Agua y gases, como hidrógeno y oxígeno. Y materia orgánica, bacterias, hongos, lombrices y restos de plantas. Las plantas necesitan un pH entre 6 y 7 para desarrollarse y asimilar los nutrientes. Para medirlo, usa un potenciómetro. Los principales tipos de suelos son arenosos. Se trabajan con facilidad, pero los surcos se desmoronan y el agua se infiltra rápidamente. Tienen pocos nutrientes. Limoso. Sus granos son medianos, por ello retiene pocos nutrientes. Arcillosos. Están formados con partículas pequeñas. No drenan ni se secan fácilmente, pero al secarse se endurecen y forman terrones, por lo cual es difícil trabajar en ellos. Contienen muchos nutrientes. Suelos francos. Son mezclas de arena, limo y arcilla. Al secarse, forman terrones que se deshacen, por lo tanto son fáciles de manejar y tienen muchos nutrientes. Toma en cuenta que según el clima, el tipo de suelo puede variar. Los suelos arcillosos se encuentran generalmente en climas templados húmedos y tienen entre 2 y 5% de materia orgánica. Los arenosos en climas secos y tienen menos de 1% de materia orgánica. Hay dos formas para identificar el tipo de suelo. La prueba del perfil de suelo es muy precisa. Tú puedes solicitarla para conocer la composición exacta de la tierra. Para eso, elige una zona que no haya sido tocada por el hombre. Excava a 125 centímetros de profundidad o hasta topar con rocas o agua. De la tierra excavada, separa las diferentes capas que encuentres. Toma una muestra de 1.5 kilogramos de cada capa y envíala a un laboratorio donde analicen los elementos que constituyen la tierra. La textura del suelo te permitirá saber cuáles son sus componentes e identificarlos de manera sencilla. El procedimiento es el siguiente. Humedece una muestra. Tócala con los dedos. Si se pega, es moldeable. Su superficie es brillosa después de apretarla y al agregar más agua la retiene casi toda. Es una tierra arcillosa. Si no se pega, es poco moldeable y su superficie es áspera y rasposa cuando la aprietas, es una tierra con limo. Y si no se puede moldear, no se adhiere y se siente granulosa, y al agregar más agua no la retiene, es arenosa. Es importante que identifiques el tipo de suelo y el clima donde sembrarás. Así, conocerás las deficiencias de la tierra y podrás aplicar fertilizantes para mejorarla. Fertilización. Los suelos contienen elementos que las plantas requieren para su desarrollo y reproducción. Sin embargo, algunas veces resultan insuficientes y es necesario agregar nutrimentos por medio de fertilizantes. Un suelo es fértil cuando permite un buen desarrollo y fijación de las raíces de las plantas. Contiene los nutrientes que éstas requieren. Absorbe y retiene agua. Su tierra está suelta y por lo tanto aireada, es decir, permite la filtración de aire. Y no contiene sustancias tóxicas. Aunque un suelo sea pobre en nutrientes, si es tratado adecuadamente, puede ser muy productivo. Por ello,
Antes de sembrar un terreno, aplica nutrimentos y mientras el cultivo crece, aplícalos en menor cantidad. Para reponer los nutrientes y la materia orgánica que los cultivos absorben, puedes fertilizar de manera natural o química. La primera se realiza de tres maneras. Reponiendo la materia orgánica. Deja descansar el suelo para que crezca la vegetación y así recupere su fertilidad. El tiempo de espera puede ser de 3 meses hasta más de un año dependiendo de la deficiencia del suelo. Aplicando composta, la cual se elabora con desechos vegetales, estiércol y restos de cosechas. Además de aportar nutrientes, permite que la tierra tenga mayor humedad y esté más aireada. Plantando leguminosas. Puedes sembrar frijol, habas o alfalfa, pues éstas toman el oxígeno y nitrógeno del aire y los fijan en el suelo. Para fertilizar con químicos, selecciona los que contengan más de un nutriente, pero antes debes conocer cuáles son los que le faltan a tu terreno. Estos fertilizantes se consumen rápido. Deben aplicarse poco antes de la siembra. Su empleo tiene que ser moderado. Si se usan en exceso, dañan el cultivo y matan microorganismos del suelo. Se aplican siguiendo las indicaciones de la etiqueta. Realizar una fertilización adecuada asegura que tus plantas crezcan fuertes y sanas. Germinación de semillas. Para determinar qué semillas sembrarás, debes saber si tienen la capacidad de germinar para que produzcan una cosecha de calidad. Las semillas son parte de los frutos y dan origen a una nueva planta. Su estructura es la siguiente. El embrión es una pequeña planta sin desarrollo. El endospermo es un tejido nutritivo. Cuando la semilla se abre, se convierte en las primeras hojas llamadas cotiledones. Y la cubierta es la que protege a la semilla durante su crecimiento. Para que una semilla germine, debe estar en un medio con agua que poco a poco irá absorbiendo. Así se hincha y después se rompe la cubierta protectora del embrión. Las semillas germinan con o sin luz, pero cuando crezcan las primeras hojas es indispensable que sí haya. Para hacer una prueba de germinación, en un recipiente coloca una capa de algodón y encima varias hojas de papel higiénico. Humedécelos. Coloca 20 semillas de forma homogénea. Conserva el recipiente en un lugar tibio. Humedece el algodón y el papel diariamente. Si después de 6 o 7 días germinaron 16 o más semillas, significa que tienen un alto poder germinativo. Si brota un número menor o las plantas crecieron desiguales y débiles, el lote de estas semillas no debe usarse para la siembra. Para saber cuáles son de calidad, verifica que pertenezcan a la misma especie y variedad. Observa que no contengan partículas extrañas, basura o residuos de maleza ni signos de enfermedad. Verifica que germinen rápido, crezcan fuertes y a la par. Adquiere semillas en envases cerrados y con etiqueta que indique especie, variedad, poder germinativo, marca y fecha en que se produjo que no sea mayor a un año. Hortalizas.
Entre los vegetales que puedes cultivar están las hortalizas. Son una fuente de vitaminas, minerales, carbohidratos, fibras y antioxidantes. Ayudan a nuestro desarrollo y previenen enfermedades. Según su ciclo de vida, se clasifican en anuales. Duran un año o menos desde que nacen, crecen y mueren, como el chícharo y el elote. Bianuales. Viven hasta 2 años, como el puerro, col y coliflor. Perennes. Duran más de 2 años, por ejemplo, el ajo y la alcachofa. Según su parte comestible, se clasifican en raíces. Algunas son jícama, betabel y rábanos. Tallos. Espárragos, apio y palmito. Hojas. Perejil, cilantro y espinaca. Flores inmaduras, como brócoli, coliflor y alcachofa. Hortalizas que dan frutos maduros. Jitomate, tomate y melón. Y hortalizas que dan frutos inmaduros. Chiles, chícharos y frijol. Si consumen o donan nutrientes al suelo, por ejemplo, las que donan, frijol, haba, alfalfa y chícharo. Las que consumen pocos son cebolla, betabel y ajo. Algunas que consumen muchos son el jitomate, lechuga y brócoli. Identificar las hortalizas te ayudará a seleccionar la que te conviene sembrar de acuerdo a su ciclo de vida y consumo de nutrientes. Sistemas de cultivo. La combinación de dos o más tipos de cultivos se conoce como sistemas de cultivo. Incluye el cuidado y la limpieza del mismo. En esta clase te diremos cuáles son. Así podrás elegir los que mejor se adapten a tu región. Los tipos de cultivos se clasifican de la siguiente manera. Según el aprovechamiento del agua, temporal, cuando el agua que recibe proviene de las lluvias. Riego, cuando se construye un sistema que aporta el agua. De acuerdo con las plantas que siembras. Asociados. Es la siembra de diferentes plantas que se complementan y requieren varios nutrientes del suelo. Intercalados. Es el cultivo de dos o más hortalizas al mismo tiempo. De cobertura. Son leguminosas sembradas juntas para mejorar la calidad del suelo. Además, controlan plagas y malezas. Según la variedad de productos sembrados. Monocultivo. Se siembra solo un tipo de planta cada ciclo, lo cual provoca que el suelo se deteriore y que los organismos nocivos resistan los plaguicidas. Policultivo. Se refiere a la siembra de dos o más vegetales en la misma superficie. Gracias a eso, se aprovecha y equilibra el cultivo. También pueden combatir plagas. Según el aprovechamiento del suelo, intensiva. Busca obtener la mayor producción posible, abarcando todo el suelo y con ayuda de muchas técnicas y recursos. Extensiva. Se cultiva en un terreno sin explotar todo el espacio disponible. Puedes combinar cualquiera de estos cultivos para mejorar y aumentar la producción de tu terreno. Rotación de cultivos. Para conservar las propiedades de la tierra y no afectar la producción de hortalizas, es necesaria una rotación de cultivos.
Esta técnica consiste en sembrar diferentes plantas en un mismo terreno siguiendo un orden, el cual favorece su desarrollo. Los beneficios que tiene son: reduce la presencia de plagas y enfermedades del suelo al plantar cultivos asociados, es decir, dos o más plantas al mismo tiempo, como frijol con rábano, u otro más complejo, como tomate, cebolla, lechuga y zanahoria. Controla la aparición de maleza al ocupar mayor extensión de tierra. Mejora la calidad del suelo, pues si cultivas leguminosas, absorben nitrógeno, y si siembras plantas con raíces profundas que consumen el exceso de nutrientes, se reduce. Disminuye pérdidas económicas, ya que si pierdes una de las plantas sembradas, te queda otra para que de ella obtengas ganancia. Proporciona variedad de nutrientes al suelo gracias a los distintos residuos. Planea la rotación de cultivos, es decir, define qué hortalizas sembrarás según el clima de tu región. Prevé la presencia de enfermedades y plagas. Selecciona los fertilizantes y plaguicidas adecuados. La rotación se hace en 4 ciclos. En cada uno, debes plantar hortalizas diferentes en las camas de siembra. Así, el suelo no pierde nutrientes y se combaten plagas de forma natural. Por ejemplo, imagina que tienes este terreno. Divide el lado de 8 metros en 4 camas de 120 centímetros de ancho, dejando entre ellas un pasillo de 60 centímetros y en ambos extremos uno de 70. En el primer ciclo, siembra una o varias hortalizas cuya parte comestible sea la hoja en la primera cama. Pueden ser coles y lechugas en 5 hileras, alternándolas. En la siguiente, planta una de raíz. En la tercera, una leguminosa. Y en la última, un vegetal de fruto comestible. Ten en cuenta que cada cama debe tener hortalizas con partes comestibles diferentes. En el segundo ciclo, siembra hortalizas que den raíces en la primera cama. En la segunda, las de hojas comestibles. En la tercera, una que dé frutos. Y en la última, una leguminosa. Rotar los cultivos te permite definir calendarios de siembra y cosecha durante periodos largos y obtener variedad de productos. Prevención de enfermedades. Sin los cuidados adecuados, los cultivos están expuestos a sufrir enfermedades que podrían llevar a la pérdida de la cosecha. Es muy importante que implementes acciones para prevenirlas. Rota tus cultivos en todo el terreno. Siembra hortalizas que sean resistentes o las que aportan nutrientes a la tierra. Evita dejar restos de plantas después de una cosecha, pues si estaban enfermas, pueden contagiar a las de la siguiente temporada. Usa los residuos vegetales para preparar abono orgánico. Controla la presencia de insectos, ya que pueden transmitir virus o bacterias a las plantas. Quita la maleza, ya que crea humedad que puede favorecer el desarrollo de enfermedades. Cuando siembres, las semillas deben tener una separación suficiente de tal manera que cuando crezcan las plantas no queden densas o muy juntas, pues esto provocaría exceso de humedad. Usa semillas de calidad para que tu cultivo se desarrolle satisfactoriamente. Siembra en fechas que te permitan aprovechar las condiciones del clima de acuerdo con la región en que vives y tipo de planta que sembrarás.
En algunos casos, también puedes utilizar químicos para prevenir enfermedades en tu cultivo. Úsalos en menor medida, pues son dañinos para la salud. Planeación de la siembra. Para sembrar vegetales durante todo el año, es importante que elabores una planeación. En ella, debes tomar en cuenta qué sembrar, cuándo, dónde y las condiciones del cultivo. Para elaborar la planeación, guíate con las siguientes preguntas. ¿Qué sembrar? Las hortalizas que selecciones deben desarrollarse bien en el clima de tu región. Procura plantar las que maduren rápidamente con otras que tarden más. Esto te asegurará alimentos todo el año y ganarás espacio para sembrar varios vegetales al mismo tiempo. También planea la rotación de cultivos que seguirás. Con base en ella, selecciona y adquiere tus semillas. ¿Cuántas especies sembrar? La cantidad de especies que plantes dependerá de cuánto esperas producir y del espacio que tengas disponible. Puedes dividir tu terreno en varias camas y destinar cada una a un tipo de hortaliza diferente. Selecciona plantas que sean compatibles entre ellas, pues al sembrarlas juntas aprovecharán mejor los nutrientes del suelo, ya que algunas raíces son profundas y otras superficiales. ¿Cuándo sembrar? Para saber cuándo te conviene sembrar, escoge las fechas según el cultivo que elegiste. Deben coincidir con el clima de tu región. Cuando coseches las hortalizas que se desarrollaron en un periodo corto, puedes sembrar otras que ocupen su lugar. Una buena planeación previene gastos excesivos e inversiones inútiles. Además, gracias a ella, puedes ofrecer un calendario de producción a tus clientes. Selección y preparación del terreno. Para que obtengas plantas sanas, es fundamental que sepas cómo seleccionar y preparar el terreno de siembra. Ahora verás cómo hacerlo. Para seleccionar el terreno, toma en cuenta la ubicación. Asegúrate de que se encuentre en una zona donde reciba luz solar la mayor parte del día, que tenga acceso a una toma de agua potable para regarlo y que no haya corrientes de agua que puedan remover la cosecha. Considera también la historia del terreno, es decir, investiga si ya se cultivó en ella, cuáles fueron las hortalizas sembradas, si se fertilizaron y qué productos utilizaron, si padecieron enfermedades o plagas y cómo fueron tratadas. La información que obtengas será una referencia para seleccionar y cuidar tus cultivos. La preparación del terreno consiste en limpiarlo para que esté libre de residuos. Retira las piedras grandes, botellas o vidrio. Si hay árboles o arbustos en la zona de siembra, remuévelos. Si están alrededor, puedes dejarlo, servirán como cerca. Conserva las ramitas, hierbas y hojas que quites para elaborar composta. También debes protegerlo contra personas y animales. Para ello, levanta cercas vivas o artificiales. Las cercas vivas producen defensas para el cultivo y pueden mejorar el suelo. Por ejemplo, la leucaena y la piña se plantan en doble hilera con ese fin. Las cercas artificiales pueden ser de piedra, madera o rejas de metal. Si el terreno está en un lugar con mucho viento, la cerca debe ser alta, pero baja del lado donde sople más. Así,
el terreno estará ventilado y sin erosión. Las cercas también podrían ser útiles para sostener los frutos pesados como el tomate, melón o fresas. Las plantas reciben la mayor cantidad de nutrientes del suelo, por eso es importante que conozcas toda la información sobre él. Labranza de la tierra. Según la región donde vivas y las condiciones del terreno, puedes llevar a cabo algún tipo de labranza. Para que sepas cuál elegir, observa este video. Hay dos tipos de labranza. La labranza de conservación consiste en dejar 30% de los restos de la cosecha anterior en la tierra y sembrar los nuevos cultivos bajo ellos. Se puede realizar de dos formas. Labranza cero. En esta, se siembra cuando el suelo está húmedo sin preparar el terreno. Si lo haces manualmente, utiliza la matraca. Si lo haces de forma mecánica, usa la sembradora tradicional o la de labranza cero. Para este tipo de labranza, toma en cuenta lo siguiente. Aplica herbicidas antes de labrar. Verifica que la semilla quede bien enterrada, pues los nutrientes están bajo la superficie. Después de sembrar, quita las malezas cuando sean pequeñas. Si son grandes, es difícil eliminarlas. Labranza reducida. Se aplica cuando el suelo está muy compactado. Para descompactarlo, pasa una sola vez el arado o realice un cincelado. Así, al sembrar la semilla, quedará a la profundidad adecuada. Si aplicas la labranza de conservación, durante los primeros años agrega 10 o 15% de nitrógeno al suelo para compensar el que toman los microorganismos. La labranza convencional consiste en llevar a cabo un barbecho y pasar 2 veces el arado para remover la tierra. Puedes realizarla si es la primera siembra. También si la labranza cero o reducida no la aflojó. Barbechar se refiere a quitar toda la maleza y los restos de la cosecha anterior con ayuda de arados. Si la tierra está muy desgastada, déjala reposar 1 o varios años hasta que recupere sus nutrientes. Actualmente, remover el suelo con arados antes de sembrar se usa cada vez menos, pues con esta práctica el suelo se erosiona con la lluvia o el viento. La labranza de conservación te permite proteger el suelo. Realiza los dos tipos al mismo tiempo para que conozcas cuál se adapta mejor a tu región y te da mejores resultados. Nivelación de terreno. Un campo de cultivo debe tener, en los surcos, una inclinación entre 3 y 6 grados para que el agua de riego se distribuya de manera uniforme en las camas. Derrama agua en los costados del terreno y observa su deslizamiento. Elige el punto inicial de riego en donde fluya mejor el líquido. Identifica los puntos altos que obstruyan el paso del agua y elimínalos con un rastrillo. Pon el excedente de tierra sobre las camas. Tira agua otra vez y comprueba su deslizamiento. Realiza estas acciones en cada surco. Si el terreno está muy inclinado, haz escalones para evitar que la lluvia arrastre el cultivo. Una buena nivelación reduce el consumo de agua de riego y así ahorras dinero. Formación de camas.
Es muy importante saber cómo debes formar las camas en el terreno que vas a sembrar, ya que éstas ayudan a generar condiciones óptimas para que las semillas germinen adecuadamente. Si tu terreno es reducido, las camas altas son ideales, ya que aprovechan el espacio disponible. Hay dos maneras de formarlas: manual y mecánica. Para la primera, marca el terreno con hilo y estacas de madera, haciendo franjas de 1 a 1.20 metros de ancho por no más de 15 metros de largo. Deja un pasillo de 50 a 60 centímetros entre cada franja. Si tienes poca agua para riego, haz las camas más angostas. Con una pala, haz un surco de 15 centímetros de profundidad en cada pasillo. La tierra que vayas sacando, deposítala sobre las franjas. Agrega abono orgánico o estiércol y revuélvelo con los primeros 10 centímetros de tierra. Después, excava en los surcos otros 10 centímetros y pon la tierra sobre las franjas. Para que las camas no se deshagan, conforme avances, ve aplastando con una pala los bordes y la superficie. Las camas deben medir de 40 a 50 centímetros de altura desde el surco. Para romper los terrones que se formen, pícalos con una azada. Por último, alisa la superficie con un rastrillo. Si formas las camas de manera mecánica, utiliza el equipo preparador de camas de siembra. Marca los puntos de inicio y término. Pasa el equipo sobre la tierra y las camas se formarán. Pon la tierra de los surcos sobre ellas de forma manual. Si te encuentras en una zona lluviosa, coloca piedras o troncos en los costados de las camas para que no se desarmen. Las camas pueden durar muchos años. Debes agregar abono cada ciclo y cuidar que no se endurezcan, pues son el medio por el cual las plantas obtienen nutrientes. Siembra directa. Una de las acciones más importantes en el cultivo es la siembra o plantación. Existen diferentes técnicas, pero tú debes elegir la adecuada, considerando tamaño de la semilla, tamaño final de la planta y condiciones del suelo. La siembra directa se realiza para semillas grandes como calabaza, pepino o frijol. Hay tres maneras de hacerla. A voleo. Consiste en distribuir las semillas en el terreno de manera continua, a una distancia aproximada entre 15 y 20 centímetros. Chile, tomate o cilantro se siembran de esta forma. En línea o a chorrillo. Las semillas van en una línea, dejando la distancia correspondiente entre ellas. Realiza hoyos de 1 a 5 centímetros de profundidad y deja caer las semillas o usa la matraca de siembra. Mateado. Haz 3 o 4 hoyos con una profundidad de 2 a 5 centímetros, formando un triángulo o cuadrado imaginario donde se colocan las semillas o plántulas. Con este método se evita la maleza y la pérdida de humedad. Para realizar las hileras de siembra, primero, marca las líneas a lo largo de la cama con las estacas y el cordel. Traza los hoyos con el escardillo. La profundidad dependerá del tipo de semilla que vaya a sembrarse. Pon la semilla y agrega abono orgánico o fertilizante. Tapa el hoyo y apizona con la herramienta. Por último, riega. Si usas matraca, ya no uses el escardillo. Espera de 5 a 10 días
y notarás que las plantas están creciendo. Cuando veas de 3 a 4 hojas por planta, ralea, es decir, elimina la maleza que haya crecido con un azadón. Siembra indirecta. La siembra indirecta se usa para semillas pequeñas como lechuga, cebolla o brócoli, que se colocan en semilleros conocidos como almácigos, para que cuides a detalle su proceso de germinación. El sustrato es el medio en el cual se desarrolla la planta. Se coloca en cajas de madera o contenedores de plástico. Para prepararlo, necesitas composta, arena y tierra. Primero, mezcla los componentes. Tritura las partículas grandes. Humedece el sustrato. Nivélalo y traza los surcos con las distancias correspondientes según las semillas. Haz hoyos, colócalas y tápalos. Pon papel periódico encima y humedece todos los días por la mañana con una lluvia fina para no desenterrar las semillas. Revisa los semilleros 2 veces al día. Cuando veas las primeras hojas, retira el papel para que las plantas no crezcan débiles. Quita la maleza que crezca, pues les quita nutrientes y agua. Si están al aire libre, protege los semilleros del sol o lluvias intensas con plástico transparente o un techo. Si las plantas tienen 3 o 4 hojas ya firmes, es el momento de trasplantarlas, es decir, sácalas del semillero y llévalas a tu cultivo. Antes de trasplantar, no riegues el semillero durante 2 días. Hazlo en el momento de sacarlas usando una pala. Si la raíz tiene tierra, coloca la planta en el papel húmedo y déjala a la sombra. Si las plantas están muy juntas, saca varias a la vez y elimina la tierra para separar las raíces. Después, colócalas en papel húmedo. Ya en el cultivo, realiza hoyos sobre las camas y coloca las plántulas. Si la raíz está desnuda, extiende sus ramificaciones y entiérrala más profundo que como estaba en el semillero. Por último, apisona la tierra y riega de inmediato. Aplicación de fertilizantes químicos. Para mejorar la calidad de tus cultivos y complementar los nutrientes que la tierra necesita, puedes aplicar fertilizantes químicos. En esta clase aprenderás a hacerlo. El equipo de protección que necesitarás es overol, guantes, mascarilla desechable, anteojos, casco y botas. Antes de mezclar los fertilizantes, aléjate 15 metros de los depósitos de agua y da la espalda a corrientes de aire. El procedimiento es el siguiente. Revisa la fecha de caducidad. Si ya expiró, usa otro. Abre los sacos con un cuchillo destinado para eso. Si los mezclas manualmente, disuélvelos en una cubeta con 10 litros de agua. Primero, agrega los que sean en polvo o granulado. Después, los que sean líquidos. Revuelve hasta que se integren. Si los mezclas con una máquina, vierte los químicos en el contenedor y disuélvelos con el agitador en movimiento. Según el equipo que utilices, verifica que las mangueras y los tanques no tengan fisuras. Deposita el fertilizante sin derramarlo y ciérralo correctamente.
Las cantidades de cada químico dependerán de las deficiencias de tu terreno, su tamaño y los productos que uses. Sigue las recomendaciones de las etiquetas. Hay varias maneras de aplicar el fertilizante. Estas son: al voleo. Se coloca de manera directa en la tierra cuando los cultivos son densos y están en filas. En bandas o hileras. Se aplica en lugares seleccionados, a lo largo de las camas, debajo o arriba de las semillas, de forma mecanizada o manual. Entre líneas. Se pone el fertilizante a un lado de las plantas sembradas en hileras. Se utiliza principalmente en cultivos perennes. Foliar. Los nutrientes se colocan en las hojas, de preferencia en días nublados y por la mañana, para evitar que se sequen inmediatamente. Aplica el producto cuando no haya viento ni lluvias para aprovecharlo al máximo. Al terminar, realiza el mantenimiento de los utensilios y los equipos que usaste para alargar su vida útil. Finalmente, toma una ducha y cambia tu ropa. El método utilizado para aplicar los químicos dependerá del cultivo que tengas, la fecha de siembra y la rotación que manejes. Sistemas de riego. Para tener un desarrollo sin deficiencias, las plantas necesitan agua, ya sea proveniente de la lluvia o de sistemas de riego, de los cuales hay varios tipos. Para seleccionar el adecuado, considera tipo de suelo, semillas que vas a plantar, ya que algunas requieren más agua que otras, y la cantidad de agua disponible. Los sistemas de riego más comunes son: por superficie. Aquí el agua fluye por gravedad, utilizando la superficie del suelo para distribuir el agua por los surcos. Conforme avanza, el caudal va disminuyendo por infiltración. Este sistema tiene dos variantes. Por inundación. El terreno no tiene pendiente y debe tener barreras alrededor para que el agua no se desborde. Se utiliza en zonas tropicales y en cultivos de arroz. Por surcos. El agua es bombeada a través de ellos y como tienen pendiente, solo pasa a las raíces sin tocar el resto de la planta. Sale por un surco al final que sirve como drenaje. Se realiza en cultivos en línea o en hileras, como papas o lechuga, o en cultivos cuyo fruto no se pega al suelo, como tomate o calabaza. Por aspersión. El agua se esparce sobre toda la superficie como si fueran gotas de lluvia, a través de una tubería con aspersores. El riego debe hacerse por la noche para que el líquido no se evapore con el sol. Por goteo. Es una serie de tubos colocados en todas las camas del cultivo que gotean la cantidad exacta de agua. Es ideal para terrenos inclinados, con tierra árida o arenosa. Su instalación es costosa, pero es muy eficiente, incluso en el ahorro de agua. Según el clima de tu región, el tipo de suelo y las hortalizas que vas a sembrar, selecciona el sistema de riego más adecuado. Riego. Ahora que ya conoces los sistemas de riego, es importante que sepas cómo y cuándo regar para no desperdiciar el agua ni afectar el rendimiento del cultivo. Después de la siembra, el riego debe ser abundante porque las plantas comenzarán su desarrollo y es cuando absorben la mayor cantidad de nutrientes.
Riega por la tarde cuando la temperatura disminuya. Riega la base de las plantas abarcando toda la zona para que la raíz absorba el agua por completo. Utiliza agua limpia para no contaminar los cultivos. Las aguas negras son muy dañinas para el suelo y para quienes consuman los vegetales. Solo si tu cultivo está en un lugar cálido y seco, riégalo abundantemente. Si está en un lugar húmedo, un poco de agua es suficiente, ya que si usas mucha, puedes ahogar las plantas o hacer que los nutrientes se vayan al fondo de la tierra y no se aprovechen. En invierno, riega poco, pues es una época de reposo. Da mantenimiento a los sistemas de riego para prevenir un mal funcionamiento. Periódicamente, haz análisis químicos al agua de riego a través de un laboratorio especializado. Esto te ayudará a determinar la cantidad de minerales y sales que contiene, que si es muy alta, deberás buscar otra fuente de suministro. Las cisternas y tinacos que uses para almacenar el agua deben estar en condiciones óptimas, es decir, limpios y siempre llenos para garantizar la calidad del agua y una distribución uniforme en los cultivos. Limpieza del cultivo. Para evitar la reproducción de plagas, debes prevenir el desarrollo de maleza y limpiar tu terreno periódicamente. Para controlar la maleza, identifica el área del cultivo donde crece y realiza las siguientes acciones. Labra la tierra cuando la maleza sea pequeña y tenga raíces superficiales. Quita con un azadón las que se encuentren entre las hileras. Con un desmalezador las que estén cerca de las hortalizas. Hazlo sin dañar la raíz de las plantas de tu cultivo. Pon una capa de abono orgánico de 5 a 10 centímetros de espesor entre las hileras y alrededor de la planta. Así, las malezas disminuyen. Además, evita el paso de luz, el calentamiento de la tierra y ayuda a conservar la humedad del suelo. Si no tienes abono, cubre el suelo con plástico, hojas o pasto seco. Realiza un control preventivo. Para ello, usa semillas de calidad y haz la rotación de cultivos. Si las malezas crecen rápidamente y son resistentes, córtalas al ras del suelo con cortes frecuentes para impedir que produzcan semillas y se esparzan. Después de cada corte, aplica herbicida sobre ellas. Corta y aplica herbicida todas las veces necesarias hasta que muera. El herbicida que uses dependerá del tipo de maleza que esté presente. Recuerda colocarte el equipo de protección y usar las cantidades de herbicida o plaguicida indicadas en los envases o empaques. La limpieza general del cultivo consiste en lo siguiente. Retira los frutos dañados o podridos, los residuos de hojas, palos o piedras. Si detectas alguna plaga, realiza el control necesario. Recuerda que al usar químicos, debes colocarte el equipo de protección personal. Lleva a cabo el mantenimiento de las cercas que protegen el cultivo para evitar que el ganado o personas ajenas entren y lo contaminen. Si tu terreno es muy grande, forma cuadrillas de limpieza. Lleva a cabo el control de malezas y la limpieza general considerando el tamaño de tu cultivo y el clima de la región. Realízalas periódicamente. Madurez del cultivo. Si deseas identificar el momento ideal para cosechar tus hortalizas, debes poner atención en las características y cambios que presentan
durante su desarrollo, es decir, durante su madurez. La madurez de las hortalizas se clasifica según el tiempo. Fisiológica. La parte comestible de la planta aún no es apta para consumirla. Comercial. Los frutos tienen las cualidades óptimas para ser consumidas, como el color o textura. Y sobremadurez. Las partes comestibles de las hortalizas están blandas o marchitas y han perdido parte de su aroma y sabor característicos, según su capacidad para madurar. Climatéricos. Son capaces de seguir madurando aún separadas de la planta, como el tomate y el melón. No climatéricos. Alcanza la madurez comercial solo en la planta, como el pimiento y el pepino. Considera que puedes cosechar las hortalizas climatéricas antes de que adquieran su madurez comercial. Así, tendrás más oportunidades de venderlas. Para las no climatéricas, tendrás que esperar hasta que maduren en la planta. Hay dos formas para evaluar la madurez de las hortalizas. Evaluación cualitativa. Se refiere a usar los sentidos para identificar las características de los alimentos. La vista para observar su color, tamaño y forma. El tacto para sentir su textura, suavidad o dureza. El oído para percibir el sonido que producen al golpearlos levemente. Y el gusto para verificar si son ácidos, dulces, salados o amargos. Evaluación cuantitativa. Tiene que ver con el tiempo de plantación o floración. Debes observar la temperatura de las hortalizas durante su crecimiento, sus características físicas como el tamaño, el peso y el grosor de la piel. Combina las evaluaciones. De esa forma, podrás cosechar tus hortalizas en el momento apropiado y evitarás pérdidas de dinero y recursos. Cosecha. Esta etapa es el final del desarrollo de los cultivos y marca el inicio de la recolección. En esta clase verás cómo cosechar tus hortalizas. Considera lo siguiente antes de comenzar. Dependiendo del tamaño de tu cultivo, podrías necesitar varias personas que te ayuden a cosechar. Deben identificar las señales de madurez y conocer los métodos para cortar, retorcer o jalar correctamente las hortalizas. Conserva tus manos libres de accesorios y las uñas cortas. Así, evitarás dañarlas. Cosecha de preferencia durante la mañana. A esa hora, los cultivos están fríos y frescos. Al desprender las hortalizas, evita presionarlas, golpearlas, tirarlas o lanzarlas, ya que estas acciones las dañan. Límpialas y colócalas en contenedores desinfectados y en buenas condiciones. Manténlos cerrados para evitar que se contaminen. Transpórtalas de inmediato al almacén, al lugar de venta o instala zonas donde puedas protegerlas del sol, ya que si permanecen en el campo se deterioran rápidamente. Hay dos tipos de cosecha. Mecanizada. Generalmente se utilizan cosechadoras que transportan las hortalizas hasta los vehículos de transporte o almacenes. Manual. Puedes utilizar cuchillos, tijeras y fileras o aplicar solo la fuerza de tus manos. Por ejemplo, para las lechugas, pimientos o melones, usa tijeras o cuchillos. Corta cerca de la hortaliza para evitar que se dañen entre ellas en los contenedores. Las herramientas facilitan el recorte de hojas y tallos, disminuyen el esfuerzo físico
y el riesgo de infecciones, ya que permiten cortes limpios. En el caso de los tomates, leguminosas y frutos cítricos, tómalos de manera firme y suave. Retuércelos y jálalos. Este método es rápido y barato. La contaminación por bacterias es mínima, pero si los desprendes mal y los dañas, pueden infectarse. Para los tubérculos, usa horquetas o azadones. Coséchalos cuando la tierra esté seca. Así podrás limpiarlos fácilmente. Para hacerlo, afloja la tierra con cuidado para prevenir algún daño en su piel. Tómalos, haz palanca y jala. Puedes sacar la cosecha con ayuda de carretas o remolques que se desplazan entre las hileras del cultivo o utilizando correas transportadoras suspendidas sobre él. Muchos agricultores prefieren la cosecha manual, pues las hortalizas sufren pocos daños. Permite seleccionar las que ya están maduras y es más barato que invertir en maquinaria. Transporte del cultivo. Si el cultivo cosechado está cerca del almacén, puedes transportarlo en un diablito o carretilla de carga. Si está a gran distancia, utiliza vehículos de transporte. Los vehículos son muy importantes para que tus productos se conserven en buenas condiciones. Por eso, toma en cuenta lo siguiente. Deben estar perfectamente limpios. Evita transportar animales, ya que podrían contaminar la cosecha. Puedes trasladar la carga en vehículos abiertos. Así, el aire mantendrá frescas las hortalizas. Si deseas que la ventilación sea uniforme, construye un capturador de lámina galvanizada. Se coloca en lo alto de la cabina, conectado a ductos que distribuyen el aire. Cubre la carga con lonas para evitar que escape. Los vehículos refrigerados tienen dispositivos que regulan la temperatura. Verifica que las puertas, los conductos de enfriamiento y el drenaje estén en buen estado. Antes de acomodar los productos, coloca tarimas en el suelo para evitar que se calienten. Además, procura que estén separados de las paredes. Si los contenedores son iguales, apílalos en forma de cruz. Si son diferentes, coloca los más pesados y grandes abajo, dejando espacios paralelos. Así, el aire circulará entre la carga. Usa paja o sacos para amortiguar los golpes durante el recorrido. Si utilizas costales, acomódalos en forma de pirámide. Transporta productos compatibles. Por ejemplo, carga únicamente las hortalizas que requieren frío o solo las que producen etileno. Si las combinas, podrías modificar su sabor o textura. Antes de cerrar el vehículo, refuerza la puerta, es decir, coloca una estructura de madera para rellenar el espacio y asegurar la carga. Recuerda, los vehículos deben mantener frescos y ventilados los productos. Además, el acomodo de las cajas debe ser estable y permitir el flujo del aire. Almacenamiento. Es muy común que las hortalizas se almacenen antes de su distribución o venta. Es muy importante que el lugar destinado para este fin conserve su calidad como si estuvieran recién cosechadas. La mayoría de las hortalizas se almacenan por días o semanas. Algunas que son de raíz se conservan hasta por un año. Pero para ser consideradas buenos productos, deben estar frescas, sanas y en su punto óptimo para ser consumidas. Lleva a cabo estas acciones cuando almacenes las hortalizas. Evita manipularlas en exceso, puedes provocarles rajaduras.
Desecha las que estén podridas o que presenten signos de enfermedad y daños de insectos. Elimina las hojas de los frutos que las tengan. Lávalas para remover tierra y deja que se escurran antes de guardarlas. Mételas en bolsas o recipientes y después en refrigeradores o gavetas según sea el caso. Evita mezclar frutos que generen etileno con hortalizas de hojas y de raíz, pues éstas se pondrán amarillas y tendrán brotes o se amargarán. La col, lechuga, brócoli, coliflor y rábano transmiten olores fuertes, por lo tanto, procura no almacenarlas mucho tiempo. Acomoda los productos con base en el sistema PEPS. Lo que entró primero, ponlo arriba o al frente, para que sea lo primero que salga. Lo que entró después, colócalo abajo o atrás. Con esto, evitas que tus vegetales se echen a perder. Verifica periódicamente que el producto almacenado esté en buenas condiciones y limpia el almacén todos los días. Así, reducirás pérdidas. Manejo del rastrojo. A los residuos de las cosechas se les conoce como rastrojo. Sirve para fertilizar el suelo y permite una buena infiltración del agua. El que se utiliza para fertilizar es principalmente el de las cosechas anuales. Anteriormente, los residuos se quemaban. Ahora se aprovechan para mejorar el suelo. Prepara el rastrojo de la siguiente manera. Tritúralo en trozos de 10 a 15 centímetros de largo. Deja enterrada la parte del rastrojo que está bajo la tierra. Si hay muchos residuos en el terreno, pícalos de manera fina para disminuir el volumen y facilitar la siembra. Distribúyelo sobre la cama con ayuda de un rastrillo. Siembra entre las hileras del rastrojo que está enterrado. El rastrojo se aplica en la rotación de cultivos. Si es de un cereal, se aprovecha en otro cereal o en leguminosas. Si tu terreno es muy grande, puedes realizar esta actividad con maquinaria. Cuando hay mucho rastrojo en tu cultivo, forma pacas para almacenarlo. Puedes venderlo como forraje para ganado, alimento para lombrices o como materia prima para la industria del papel, celulosa o paneles aislantes. O úsalo para cultivar hongos siempre y cuando no sea de siembras donde se utilizaron pesticidas. Al aprovechar el rastrojo, disminuyes la erosión, aumentas la materia orgánica y reduces los costos de fertilización. Identifica a tus clientes. En esta clase verás cómo identificar a tus posibles clientes y dónde puedes vender tu cosecha. Esto te ayudará a determinar la cantidad de producción, las hortalizas que sembrarás y cómo fijar los precios. Tus posibles clientes son los que consumen todo tipo de hortalizas, los que adquieren productos orgánicos certificados o con denominación de origen, los que buscan rapidez y simplicidad, es decir, prefieren alimentos procesados como salmueras, encurtidos y mermeladas. Si deseas satisfacer a este tipo de cliente, estudia otro oficio. Escoge el tipo de cliente considerando también el lugar donde venderás tus hortalizas. Hay dos formas para ofrecer tus productos. De manera indirecta. Vende las hortalizas a los intermediarios. Ellos se encargan de ofrecer tus productos al cliente final. Puedes encontrarlos en mercados terminales. Allí se agrupan mayoristas,
distribuidores o importadores para adquirirlos. Supermercados. Esta venta requiere altos estándares de calidad. Debes producir un volumen grande y variado, pues si firmas contrato con un supermercado, seguramente abastecerás a varias tiendas. En este tipo de venta, asegúrate de cumplir las especificaciones que los intermediarios te soliciten. En la venta directa, ofreces tú mismo la cosecha al cliente final. La puedes llevar a cabo de la siguiente manera. En puestos o locales fijos. Lugares con permiso oficial ubicados cerca de donde viven los clientes. Venta ambulante. Se realiza ofreciendo la mercancía de casa en vehículos. Venta en finca. Se lleva a cabo sobre caminos y carreteras donde los autos no excedan los 75 km por hora. Para dar a conocer tu ubicación a los autos, coloca letreros anunciando tu puesto desde 100 a 1000 metros de anticipación. Así, los autos podrán acercarse de manera segura. Venta a hoteles y restaurantes. Puedes abastecerlos incluso si tu producción es pequeña, ya que necesitan más variedad de productos que cantidad. Confía en tus productos. Acepta únicamente los precios que consideres justo por ellos. Fija el precio considerando la calidad de tus hortalizas y los precios de tus competidores. Estrategias de venta. Cuando hayas cosechado tus hortalizas y elegido a tus clientes, tendrás que decidir la manera de ofrecerlas para que sean atractivas. Para ello, personaliza tus productos. Crea una marca para tu negocio, es decir, un nombre, símbolo o diseño que los identifique y los diferencie de otros. Selecciona el envase, empaque o embalaje que usarás para entregarlos. Les dará un atractivo adicional. Divídelos en dos. Básicos. Representan la mayoría de las ventas y son demandados por los consumidores todo el año. Específicos. Satisfacen a cierto tipo de clientes. Cultiva hortalizas de ambos tipos según la región donde vivas y la temporada. Así, cubrirás un mercado amplio. En cuanto a la venta directa, acomoda las hortalizas por colores para que contrasten. Coloca los jitomates a un lado de los pepinos y las cebollas con las berenjenas. O agrupa las que se venden juntas, como jitomate y lechuga para ensalada. Si tu venta es indirecta, en los envases o embalajes coloca etiquetas que incluyan tus datos. Así, los intermediarios y sus clientes podrán contactarte. Recuerda, satisfacer las necesidades de tus clientes es muy importante. Por eso, toma en cuenta las sugerencias que te hagan para mejorar tus servicios. Reducción de costos. Durante el proceso de cultivo y desarrollo de hortalizas, hay actividades en las que puedes reducir costos según cómo las realices. Algunas acciones que puedes llevar a cabo son: realiza un plan de trabajo para saber cuánto vas a producir y estimar los insumos necesarios. Compra de preferencia para todo un ciclo. Adquirir cantidades grandes reduce los costos. Compra semillas de calidad para evitar problemas de germinación. Busca nuevos proveedores, compara precios y elige el más conveniente. Al emplear fertilizantes, usa la cantidad indicada para no desperdiciarlos. Lleva a cabo medidas de control de plagas.
Si utilizas plaguicidas, emplea los que estén autorizados y revisa las instrucciones en el empaque. Riega el cultivo solo con agua potable. Aprovecha el rastrojo que generes o véndelo. Durante la preparación del terreno, recuerda que la higiene de los trabajadores es importante para evitar que los cultivos se contaminen. Realiza labranza de conservación, así disminuyes el costo por usar maquinaria y el de mano de obra. Si empleas máquinas, asegúrate de realizar todas las actividades que las requieran, así evitarás prenderlas y apagarlas continuamente. Procura que les den mantenimiento con frecuencia para impedir reparaciones innecesarias. Cuando coseches tus hortalizas, de preferencia, guárdalas en el empaque donde se almacenarán para que no se maltraten y ahorres contenedores. Protégelas del sol y transpórtalas de inmediato al almacén. Allí, utiliza el método primeras entradas, primeras salidas para evitar que se pudran. Llevar a cabo tus actividades de manera sustentable te permitirá reducir costos y obtener mayores ganancias. Cultivo hidropónico. Una técnica alternativa que permite la producción de hortalizas es el cultivo hidropónico, en el cual la planta absorbe nutrientes de una solución preparada. A continuación, conocerás los componentes de un cultivo hidropónico. Los sustratos se utilizan para dar soporte a la planta y absorber el agua que contiene una solución nutritiva. Los más comunes son tezontle. Está compuesto por rocas de magma. Ladrillo molido. Se usa el que está libre de mortero y tiene poca cal. Acerrín. Proviene del procesamiento de madera, de preferencia de pino u oyamel. Arena. Puede usarse la de ríos o tezontle. También puede utilizarse grava, agrolita o cascarilla de arroz. El sustrato se coloca en recipientes como macetas, cubetas, vasos, canastillas o bolsas de polietileno, de preferencia pequeños. Algunos cultivos hidropónicos se desarrollan sin utilizar sustratos, como el de raíces flotantes. Los sistemas de riego son muy importantes, pues transportan la solución que la planta necesita para su desarrollo. Estos son los más utilizados para distribuirla. Por inundación. Se vierte directamente al sustrato. Subirrigación. Se aplica en la parte inferior del recipiente. Aspersión. Por medio de un atomizador o aspersor, se rocía la parte superior del cultivo. Goteo. La conducen a través de tuberías de plástico que la deja caer poco a poco. La estructura del cultivo dependerá del sistema de riego que utilices. Realizar tus cultivos en hidroponía te permite determinar la nutrición, usar eficientemente el agua, regular la producción y aprovechar espacios disponibles aún sin extensión de tierra. Cultivo por subirrigación. En esta clase aprenderás a desarrollar un cultivo hidropónico con sistema de subirrigación para 20 plantas. Para ello, necesitarás lo siguiente.
Ahora, sigue este procedimiento para elaborarlo. En un tubo de 2 metros, coloca una marca a 10 centímetros de la orilla. Después, otras 9 cada 20 centímetros. Toma como guía la etiqueta impresa en el tubo. Perfora el tubo en la primera marca. Elimina la rebaba. Perfora en el tubo las 9 marcas que faltan. Haz lo mismo con el otro tubo de 2 metros. Pon una tira de madera sobre el muro a 5 centímetros del suelo. Sosténla y perfórala con el taladro. Retira la madera e introduce un taco o taquete en cada orificio. Fija la tira con las pijas. Pon las 2 tiras restantes de forma paralela. Deja 70 centímetros entre cada una. Marca sobre las tiras 1 metro a partir del suelo. Coloca 3 soportes en las marcas. Sitúa un tubo en los soportes con los orificios hacia arriba. Pega un codo de 90 grados. Adhiere el tubo de 15 centímetros y luego el otro codo. Conecta el otro tubo sin pegarlo y marca en las maderas la ubicación de los soportes inferiores. Quita el tubo y fíjalos. Finalmente, sujeta el tubo en el codo, también con los orificios hacia arriba. Coloca el contenedor de plástico con la solución nutritiva bajo los extremos libres. Conecta la manguera a la bomba sumergible. Mete la bomba. Introduce el otro extremo de la manguera en el tubo superior. Acciona la bomba para que la solución nutritiva circule. Para terminar, mete los contenedores del sustrato en las perforaciones de los tubos, verificando que la tela absorbente quede adentro. Cambia la solución cada semana hasta que los vegetales maduren. Este tipo de cultivo te brinda productos libres de contaminación, saludables y con los nutrientes que necesitamos. Sirve para hortalizas pequeñas como lechuga o acelga.